¿Alguna vez has sentido que algo no cuadra con alguien cercano a ti, pero no puedes explicarlo con palabras? Esa incomodidad en el espíritu, esa alerta interna que te dice, algo está mal aquí, no es casualidad. Es Dios activando en ti un sistema de discernimiento que la mayoría de cristianos ha dejado atrofiarse por años de ignorancia espiritual. Porque cuando el Señor quiere protegerte de la falsedad, Él no te manda un correo electrónico. Él despierta sensores espirituales que fueron diseñados para detectar lo que tus ojos naturales jamás verán. El problema es que vivimos en una generación de creyentes ciegos, rodeados de lobos vestidos de oveja, de Judas sentados en la misma mesa, de fariseos que oran bonito pero destruyen por dentro. Y mientras tanto, el pueblo de Dios sigue confiando en apariencias, en palabras endulzadas, en sonrisas falsas que esconden puñales afilados. ¿Por qué? Porque nadie les enseñó a leer las señales que Dios pone delante de sus ojos cada día. Nadie les dijo que el Espíritu Santo no solo consuela, también expone, revela, desenmascara. Cuando ignoras el discernimiento que Dios te da, no solo te expones al engaño, invitas la traición a tu vida. Permites que gente tóxica ocupe espacios sagrados. Dejas que el enemigo plante espías en tu círculo íntimo. Y cuando finalmente la máscara cae y la verdad sale a la luz, ya es demasiado tarde. El daño está hecho. La confianza está rota. Y entonces te preguntas, ¿por qué no lo vi venir? La respuesta es devastadora. Sí lo viste venir. Dios te lo mostró 1000 veces. Pero tú decidiste ignorar las señales porque preferiste la paz falsa sobre la verdad incómoda. Este guión no es para entretenerte. Es para abrirte los ojos a un nivel de percepción espiritual que cambiará para siempre la manera en que te relacionas con las personas. Porque Dios tiene formas específicas, precisas y sobrenaturales de revelarte quién es quién en tu vida. Él usa sueños que te inquietan. Usa coincidencias que no son coincidencias. Usa el testimonio consistente de tu espíritu que grita ¡cuidado!, mientras tu mente busca excusas para confiar. Y cuando aprendes a leer esas señales, te vuelves imposible de engañar. Voy a mostrarte exactamente cómo opera Dios cuando quiere desenmascarar la falsedad frente a ti. Las 7 manifestaciones que Él usa para protegerte del engaño. Los patrones que se repiten una y otra vez cuando alguien cercano a ti no es quien dice ser. Y lo más importante, ¿por qué ignorar estas revelaciones no es humildad? Es rebelión disfrazada de ingenuidad. Porque cuando Dios te muestra algo y tú lo ignoras, no estás siendo misericordioso. Estás despreciando la guía del Espíritu Santo. Si llegaste aquí buscando respuestas porque algo en tu círculo no se siente bien, prepárate. Porque lo que estás a punto de descubrir va a confirmar lo que tu espíritu ya sabía, pero tu mente se negaba a aceptar. La primera forma en que Dios te revela la falsedad es a través de una inquietud persistente que no puedes explicar racionalmente. No es ansiedad. No es inseguridad. Es una alerta espiritual que se activa cada vez que estás cerca de esa persona. Tu estómago se tensa. Tu paz se evapora. Algo dentro de ti se resiste a confiar, aunque externamente todo parezca perfecto. Esa incomodidad no viene de tu carne, viene del Espíritu Santo alertándote sobre algo que tus ojos naturales todavía no pueden ver. Porque el Espíritu percibe intenciones antes de que se conviertan en acciones, detecta motivaciones ocultas antes de que produzcan frutos visibles. El problema es que la mayoría de creyentes malinterpretan esta señal, la confunden con juicio. Se condenan a sí mismos por pensar mal de alguien que se ve tan espiritual, tan servicial, tan comprometido. Entonces hacen algo devastador.
sofocan la voz del espíritu para calmar su conciencia religiosa. Deciden que esa inquietud es falta de amor o desconfianza carnal, lo cual es exactamente lo que el enemigo necesita que pienses para que bajes la guardia. Porque cuando silencias el discernimiento por miedo a ser criticado como juzgador, le das acceso libre al engaño para que entre a tu vida sin resistencia. Mira lo que sucede en el reino espiritual cuando sientes esa inquietud. Tu espíritu está detectando frecuencias que no coinciden. Es como un detector de metales que suena cuando encuentra algo oculto bajo la superficie. La persona frente a ti proyecta una imagen, pero su espíritu emite una señal diferente. Y tu espíritu, que está conectado con el espíritu de verdad, capta esa discrepancia inmediatamente. No necesitas evidencia física todavía. No necesitas pruebas tangibles. El testimonio de tu espíritu es la prueba, porque el Espíritu Santo nunca te alerta sin razón. Cuando David estaba en la cueva de Adulam, rodeado de hombres desesperados y endeudados, su espíritu tenía que discernir constantemente quién estaba genuinamente con él y quién solo buscaba oportunidad para traicionarlo. No tenía tiempo para investigaciones profundas ni para verificar antecedentes. Dependía completamente de la capacidad de Dios para revelarle las intenciones del corazón humano. Y esa misma capacidad está disponible para ti ahora mismo. Cuando sientes esa inquietud alrededor de alguien, Dios está haciendo exactamente lo que hizo con David. Está protegiéndote antes de que el daño sea irreversible. Pero aquí está la trampa que atrapa a miles de cristianos. Esperan que Dios les dé evidencia convincente antes de actuar según el discernimiento. Quieren pruebas visibles, confesiones grabadas, testigos confiables, lo cual revela una mentalidad peligrosa: confiar más en lo que ven que en lo que Dios les muestra espiritualmente. Porque el discernimiento no opera en el ámbito de la evidencia física, opera en el ámbito de la revelación sobrenatural. Y cuando Dios te muestra algo en el espíritu, esperar confirmación natural es dudar de su capacidad para guiarte correctamente. Déjame ser más específico sobre cómo se manifiesta esta inquietud. No es un pensamiento ocasional que viene y se va. Es un peso constante que se intensifica cada vez que interactúas con esa persona. Puedes estar en una conversación aparentemente normal, pero por dentro algo te dice: ¿no te abras completamente? Puedes escuchar palabras bonitas, pero tu espíritu permanece cerrado, resistente. Esa resistencia interna no es carnalidad, es protección divina. Dios está cerrando puertas en tu espíritu que esa persona está tratando de abrir con manipulación disfrazada de interés genuino. Cuando ignoras esta señal, algo trágico sucede en el plano espiritual. Le das permiso al enemigo para que use a esa persona como punto de entrada a tu vida. Porque la falsedad nunca viene sola. Viene acompañada de agendas ocultas, de pactos oscuros, de asignaciones demoníacas. La persona falsa no es simplemente alguien deshonesto. Es alguien que, consciente o inconscientemente, está siendo usado como instrumento para desviarte, distraerte o destruirte. Y Dios, en su misericordia infinita, activa esa alarma interna para que detectes el peligro antes de que se materialice completamente. Aquí está lo que necesitas entender. Dios no te da discernimiento para que lo guardes en un cajón, esperando el momento perfecto para usarlo. Te lo da para que actúes inmediatamente. Porque el discernimiento sin acción es conocimiento desperdiciado. Cuando sientes esa inquietud, la respuesta correcta no es «voy a orar más para estar seguro». La respuesta correcta es «voy a establecer límites ahora mismo mientras oro por claridad adicional». Porque establecer límites no es falta de amor, es obediencia al Espíritu Santo que te está diciendo claramente «mantén distancia prudente aquí». Y esto es crítico. Esa inquietud se intensificará si la ignoras. No desaparecerá con el tiempo.
se volverá más fuerte, más persistente, más incómoda. Porque Dios no te da una señal una sola vez y luego se queda callado. Él aumenta el volumen, multiplica las advertencias, intensifica la presión espiritual hasta que finalmente prestas atención o hasta que las consecuencias te obligan a despertar. Lo cual significa que si has estado sintiendo esa inquietud por semanas o meses, no es paranoia. Es Dios gritándote lo que antes te susurraba. Piensa en cuántas traiciones pudieron haberse evitado si la gente hubiera honrado esa inquietud inicial. ¿Cuántos matrimonios pudieron haberse protegido si hubieran escuchado la alerta sobre esa amistad inocente? ¿Cuántos negocios pudieron haberse salvado si hubieran respetado la incomodidad que sentían alrededor de ese socio tan prometedor? ¿Cuántas iglesias pudieron haberse librado de divisiones si los líderes hubieran actuado según el discernimiento que Dios les dio sobre ese miembro tan espiritual, pero espiritualmente tóxico? Porque el costo de ignorar el discernimiento siempre es mayor que la incomodidad de actuar según él. Entonces, si en este momento hay alguien en tu vida que genera esa inquietud persistente, entiende esto. Dios ya te mostró lo que necesitas saber. No necesitas más señales, no necesitas más confirmaciones, necesitas obediencia. Necesitas valor para establecer límites aunque esa persona se ofenda. Porque cuando Dios te alerta sobre falsedad, proteger tu paz no es egoísmo, es mayordomía espiritual. Estás cuidando el templo del Espíritu Santo, y ese templo no debe ser contaminado por relaciones que Dios mismo está marcando como peligrosas, lo cual nos lleva a algo aún más perturbador que la mayoría de cristianos no quiere enfrentar. Porque esa inquietud que sientes no es la única forma en que Dios te habla sobre la falsedad. Hay una segunda manifestación que es imposible de ignorar una vez que la reconoces, y está sucediendo en tu vida ahora mismo, aunque no la hayas identificado correctamente. La segunda forma en que Dios revela la falsedad es a través de patrones de comportamiento que se repiten consistentemente, pero que son sutilmente contradictorios. No son mentiras obvias, no son traiciones escandalosas. Son inconsistencias pequeñas pero constantes que se acumulan con el tiempo hasta formar un cuadro claro de deshonestidad. La persona dice una cosa, pero hace otra. Promete fidelidad, pero sus acciones muestran lealtad dividida. Habla de integridad, pero sus decisiones revelan conveniencia. Y estas contradicciones no son errores ocasionales, son patrones predecibles que se repiten en diferentes contextos con diferentes personas. Aquí está por qué esto es una revelación divina y no simple observación humana. Dios te da memoria espiritual para conectar puntos que naturalmente olvidarías. Él trae a tu mente conversaciones pasadas justo cuando estás viviendo situaciones presentes que contradicen lo que esa persona te dijo antes. Esa memoria no es casualidad. Es el Espíritu Santo archivando evidencia que necesitarás más adelante para tomar decisiones sabias. Porque las personas falsas confían en que olvides sus promesas anteriores. Confían en que no conectes sus mentiras pasadas con sus manipulaciones presentes. Y Dios frustra esa estrategia dándote recordatorios oportunos que exponen la inconsistencia. Piensa en cómo opera esto prácticamente. Alguien te cuenta una historia sobre su pasado. Meses después, cuenta la misma historia pero con detalles diferentes, con finales cambiados, con versiones ajustadas según la audiencia. Tu mente podría racionalizar. Tal vez no recuerdo bien, pero tu espíritu sabe que algo no coincide. Esa capacidad de detectar contradicciones que otros no notan no es desconfianza, es Dios dándote ojos para ver lo que está oculto bajo capas de palabrería bien elaborada.
Porque la falsedad siempre se traiciona a sí misma con el tiempo. Siempre. El mentiroso no puede mantener todas sus historias alineadas indefinidamente. La razón por la que muchos cristianos no identifican estos patrones es porque evalúan cada incidente de forma aislada. Ven una contradicción y piensan, todos cometemos errores. Ven una promesa rota y piensan, las circunstancias cambian. Ven una lealtad dividida y piensan, nadie es perfecto. Lo cual es técnicamente cierto, pero estratégicamente peligroso. Porque cuando ves cada señal de forma aislada, pierdes el patrón. Y el patrón es donde Dios está hablando más fuerte. Él no te muestra un incidente para que lo excuses. Te muestra múltiples incidentes para que reconozcas el carácter subyacente que los produce. Cuando la Biblia habla de conocer el árbol por sus frutos, no está hablando de un solo fruto en una temporada. Está hablando del fruto consistente a lo largo del tiempo. Y esa consistencia, o la falta de ella, es exactamente lo que Dios usa para revelarte la verdad sobre las personas. Porque alguien puede fingir integridad por días, incluso semanas. Pero nadie puede sostener una máscara perfecta por meses y años sin que las grietas empiecen a mostrarse. Y cuando Dios quiere que veas esas grietas, Él orquesta situaciones que fuerzan a la persona a revelar quién realmente es bajo presión. Esto es crucial. Dios no solo te muestra las contradicciones, Él te pone en posiciones donde esas contradicciones se vuelven imposibles de ignorar. Permite que surjan crisis que revelan prioridades reales. Permite que lleguen oportunidades que exponen motivaciones verdaderas. Permite que aparezcan conflictos que muestran el carácter auténtico detrás de la imagen cultivada. Lo cual significa que cuando tu vida atraviesa pruebas y de repente ves a ciertas personas comportándose de formas que contradicen todo lo que decían ser, no es mala suerte, es revelación estratégica. Dios está usando la presión para exprimir la verdad que estaba escondida bajo la apariencia. Mira lo que pasó con Judas. Durante 3 años caminó con Jesús, predicó en su nombre, hizo milagros en su autoridad, pero había un patrón oculto, su amor por el dinero. Un patrón que Jesús veía claramente, pero que los otros discípulos no detectaban porque evaluaban a Judas por sus palabras y acciones públicas, no por sus motivaciones internas. Hasta que llegó el momento crítico, la oportunidad de traicionar a Jesús por 30 monedas, y el patrón oculto se manifestó completamente. Lo cual nos enseña algo devastador. Puedes estar rodeado de falsedad durante años sin reconocerla, si no prestas atención a los patrones que Dios te está mostrando consistentemente. Y aquí está lo que hace esto tan peligroso. Las personas falsas son expertas en dar explicaciones convincentes para cada contradicción. Siempre tienen una razón. Siempre tienen una justificación. Siempre tienen una historia que hace que su inconsistencia parezca razonable. Lo cual es exactamente por qué Dios te da discernimiento, para que veas más allá de las explicaciones elaboradas y reconozcas el patrón que ninguna cantidad de palabrería puede esconder. Porque cuando alguien necesita explicar constantemente por qué sus acciones no coinciden con sus palabras, el problema no son las circunstancias, es el carácter. Déjame ser más directo. Si tienes que hacer gimnasia mental para justificar el comportamiento de alguien, si constantemente estás dándole el beneficio de la duda a pesar de evidencia acumulada, si te encuentras defendiendo a esa persona ante tu propia intuición, estás ignorando un patrón que Dios ya te mostró 1000 veces, porque el discernimiento no requiere abogados defensores. El discernimiento ve la verdad y la acepta sin necesidad de convencerse a sí mismo. Cuando Dios te muestra falsedad, tu espíritu lo sabe inmediatamente. Es tu mente la que busca razones para no creerlo.
Esto es lo que sucede cuando finalmente aceptas el patrón en lugar de excusar cada incidente. Toda la relación se ve diferente. Cosas que parecían inocentes ahora se ven calculadas. Comentarios que parecían casuales ahora se ven manipuladores. Acciones que parecían generosas ahora se ven estratégicas. Porque cuando ves el patrón completo, cada pieza individual encuentra su lugar en el rompecabezas. Y ese rompecabezas muestra una imagen clara de quién es realmente esa persona cuando nadie está mirando, cuando no hay nada que ganar, cuando la máscara finalmente cae. Entonces, pregúntate ahora mismo, ¿hay alguien en tu vida cuyo comportamiento requiere constante reinterpretación? ¿Alguien cuyas acciones nunca coinciden completamente con sus palabras? ¿Alguien que siempre tiene una explicación, pero nunca tiene un cambio real? Ese es el patrón que Dios está iluminando para que lo veas. Y cuando lo ves, cuando realmente lo ves sin filtros de esperanza falsa o lealtad mal ubicada, no puedes dejar de verlo nunca más. Porque una vez que Dios te abre los ojos a un patrón de falsedad, ese patrón se vuelve obvio, en retrospectiva y predecible en el futuro, lo cual te prepara para enfrentar algo todavía más incómodo. Porque Dios no solo te muestra patrones de comportamiento externo, hay una tercera forma de revelación que penetra aún más profundo, que expone no solo lo que la persona hace, sino por qué lo hace, y es tan precisa que te dejará sin aliento cuando la experimentes. La tercera forma en que Dios te revela la falsedad es a través de sueños proféticos que exponen intenciones ocultas con una claridad que te impacta al despertar. No son pesadillas casuales, no son productos de ansiedad o mala digestión. Son revelaciones cinematográficas donde Dios te muestra, con una precisión quirúrgica, lo que esa persona está haciendo o planeando hacer en secreto. Y la característica distintiva de estos sueños es su realismo. Se sienten más reales que la realidad misma. Dejan una impresión que permanece días después. Generan una certeza interna que no puedes sacudir aunque intentes racionalizarla. Aquí está por qué Dios usa sueños para esta revelación. Durante el sueño, tu mente racional está desactivada. Las excusas que normalmente fabricas para defender a la persona están en pausa. Los filtros de lealtad mal ubicada están apagados, lo cual significa que tu espíritu puede recibir información pura, sin la interferencia de tu alma, que constantemente busca razones para no creer lo peor sobre alguien cercano. Porque cuando estás despierto, tu mente te convence de dar otra oportunidad. Pero cuando estás soñando, Dios tiene acceso directo a tu espíritu y puede mostrarte verdades que tu mente rechazaría si estuvieras consciente. Piensa en José y los sueños que tuvo sobre sus hermanos inclinándose ante él. Esos sueños no fueron fantasías de grandeza, fueron revelaciones anticipadas de lo que sucedería en el futuro. Y aunque sus hermanos lo rechazaron y lo traicionaron, esos sueños lo sostuvieron durante años de injusticia porque le dieron certeza de que Dios tenía un plan más grande. De la misma manera, cuando Dios te da un sueño sobre falsedad en tu círculo, no es para traumatizarte, es para prepararte. Es para que cuando la traición finalmente se manifieste en lo natural, no te tome por sorpresa. Es para que establezcas protecciones antes de que el daño sea irreversible. Lo que hace estos sueños tan perturbadores es su nivel de detalle. No son imágenes vagas o símbolos confusos. Son escenas específicas donde ves a la persona haciendo exactamente lo que tu espíritu sospechaba, pero tu mente se negaba a aceptar. La ves hablando mal de ti con otros. La ves tramando contra tus intereses. La ves mostrando su verdadera cara cuando piensa que nadie está mirando. Y cuando despiertas, la sensación no es de confusión, es de confirmación. Tu espíritu dice, lo sabía,
mientras tu mente todavía busca razones para descartar el sueño como insignificante. Aquí está la trampa que atrapa a la mayoría. Descartamos estos sueños como solo un sueño, porque vivimos en una cultura que ha perdido respeto por las revelaciones nocturnas. Olvidamos que a lo largo de toda la Escritura, Dios usó sueños para advertir, dirigir y revelar. Faraón recibió advertencia de hambruna en sueños. Nabucodonosor recibió revelación de reinos futuros en sueños. Los magos que visitaron a Jesús recibieron dirección de no volver a Herodes en sueños, lo cual significa que cuando Dios quiere hablarte sobre algo que tu mente consciente rechazaría, Él bypassea tu resistencia y te habla directamente en el ámbito donde tu espíritu está más receptivo, durante el sueño profundo. Pero hay algo más que necesitas entender sobre estos sueños. Frecuentemente son confirmados por eventos que suceden inmediatamente después de tenerlos. Sueñas algo específico sobre una persona, y al día siguiente esa persona hace o dice algo que conecta directamente con lo que viste en el sueño. Esa sincronización no es casualidad, es Dios dándote validación en tiempo real de que lo que viste no fue imaginación, sino revelación. Porque cuando Dios te muestra algo en el espíritu, Él siempre provee confirmación en lo natural, para que no tengas excusa para ignorarlo. Déjame ser específico sobre cómo responder a estos sueños. Cuando despiertas de un sueño así, tu primer instinto puede ser confrontar a la persona inmediatamente. No lo hagas, porque el propósito del sueño no es darte munición para un conflicto, es darte sabiduría para protección. Dios te está mostrando lo que está sucediendo en el reino invisible para que ajustes tu nivel de confianza, para que establezcas límites apropiados, para que no compartas información sensible que pueda ser usada en tu contra. El sueño es inteligencia divina, y la inteligencia se usa estratégicamente, no emocionalmente. Esto es crítico. Cuando ignoras un sueño de revelación, algo se cierra en tu sensibilidad espiritual. Dios te habló en el lenguaje más claro que podía usar sin violar el libre albedrío de la otra persona, y tú decidiste que no era suficientemente importante para actuar, lo cual le dice a Dios que no estás listo para manejar revelaciones más profundas, porque el discernimiento es como un músculo, se fortalece con uso y se atrofia con negligencia. Cada vez que honras lo que Dios te muestra, Él te muestra más. Cada vez que lo ignoras, la voz se vuelve más tenue. Y aquí está lo devastador. Muchas personas han tenido sueños advirtiendo sobre traiciones que eventualmente se materializaron exactamente como fueron mostrados. Vieron la infidelidad antes de que sucediera. Vieron el robo antes de descubrirlo. Vieron la traición antes de experimentarla. Pero porque descartaron el sueño como solo un sueño, no tomaron las medidas de protección que pudieron haber minimizado el daño. Y cuando finalmente la realidad alcanzó la revelación, todo lo que pudieron decir fue: lo vi en un sueño, pero no le hice caso. Esa frase, no le hice caso, es una de las confesiones más trágicas que un creyente puede hacer sobre revelación divina. Entonces, si has tenido sueños perturbadores sobre alguien cercano, si has visto cosas en tus noches que contradicen lo que ves en tus días, no los descartes. No los racionalices. No los archives como productos de estrés o imaginación hiperactiva. Tráelos delante de Dios y pregunta: Señor, ¿qué me estás mostrando? ¿Qué debo hacer con esta información? Porque Dios nunca te da revelación sin propósito. Nunca te muestra un problema sin darte también la sabiduría para navegarlo. Y cuando le das a esos sueños el peso que merecen, Él te guiará exactamente a los pasos que necesitas tomar para protegerte sin caer en paranoia ni amargura. Lo cual nos conecta directamente con una cuarta manifestación que es aún más tangible que los sueños:
más verificable que la intuición y más imposible de ignorar una vez que aprendes a reconocerla. Porque Dios no solo te habla en la noche, te habla todo el día a través de algo que está sucediendo constantemente, pero que la mayoría interpreta como simple coincidencia. La cuarta forma en que Dios revela la falsedad es a través de coincidencias divinas que exponen verdades en el momento exacto en que necesitas saberlas. No son casualidades, son citas orquestadas por el Espíritu Santo donde información crítica llega a tus manos justo cuando estás a punto de tomar una decisión importante sobre esa persona. Escuchas una conversación por accidente que revela mentiras. Recibes un mensaje de alguien que, sin saber tu situación, te cuenta algo que confirma tus sospechas. Te encuentras con alguien casualmente que tiene información exacta sobre lo que necesitas saber. Y la característica distintiva de estas coincidencias es su timing perfecto. Llegan justo cuando más las necesitas, justo antes de que sea demasiado tarde para actuar. Aquí está la teología detrás de esto. Dios es soberano sobre todos los eventos, incluyendo los que parecen aleatorios. Él puede mover piezas en el tablero de la vida para que verdades ocultas salgan a la luz en el momento preciso. Puede hacer que alguien mencione un nombre específico en tu presencia. Puede hacer que encuentres un mensaje que no estaba destinado para ti, pero que necesitabas ver. Puede hacer que una persona decida contarte algo que normalmente mantendría en secreto. Y todo esto, cada pieza de información que llega casualmente a ti, es Dios construyendo un caso, mostrándote evidencia tras evidencia hasta que la verdad sea innegable. Piensa en Esther y cómo, casualmente, el rey no podía dormir esa noche específica, lo cual lo llevó a leer los registros donde descubrió que Mardoqueo había salvado su vida, lo cual preparó el escenario para la caída de Amán. Esa secuencia de eventos casuales fue orquestación divina perfecta. De la misma manera, cuando información sobre la falsedad de alguien llega a ti a través de canales inesperados en timing perfecto, no es suerte. Es Dios moviendo su mano para revelarte lo que necesitas saber exactamente cuando necesitas saberlo. El problema es que muchos cristianos son tan educados en una cosmovisión secular que han perdido la capacidad de ver la mano de Dios en lo cotidiano. Ven una coincidencia y piensan, ¡qué casualidad interesante! Ven timing perfecto y piensan, ¡qué conveniente! No reconocen que están parados en medio de una revelación divina, porque esperan que Dios hable solo a través de métodos espirituales, como profecías o visiones, lo cual es precisamente por qué Dios usa lo ordinario. Porque lo extraordinario ha perdido su impacto en una generación que espectaculariza lo sobrenatural, mientras ignora lo milagroso que sucede en el día a día. Cuando prestas atención a estas coincidencias, un patrón emerge. La información nunca llega en exceso ni en deficiencia. Llega en la medida exacta que necesitas para tomar una decisión sabia. No te da todo de golpe, te da suficiente para el siguiente paso, lo cual te enseña a caminar por fe, a confiar en que Dios te dará la siguiente pieza de información cuando llegue el momento de necesitarla. Porque caminar en discernimiento no significa tener todas las respuestas desde el principio. Significa responder apropiadamente a la luz que tienes ahora, sabiendo que más luz vendrá cuando la necesites. Y aquí está algo fascinante sobre estas coincidencias. Frecuentemente involucran a terceros que no tienen idea de que están siendo usados por Dios para revelarte verdad. Alguien comenta algo sin intención de exponerte información. Alguien comparte una historia sin saber que conecta directamente con tu situación. Alguien hace una pregunta inocente que te hace ver algo desde un ángulo que nunca habías considerado, lo cual significa que Dios está usando toda una red de personas, conscientes e inconscientes,
para construir un cuadro completo de verdad que ninguna persona individual podría darte. Esto requiere que desarrolles ojos para ver y oídos para escuchar, porque estas revelaciones no vienen con anuncios celestiales. Vienen disfrazadas de conversaciones normales, de encuentros casuales, de mensajes ordinarios. Y si no estás prestando atención espiritual, si estás en piloto automático, si estás distraído con las urgencias de la vida, te las perderás completamente. Pasarás por alto información crítica que Dios orquestó específicamente para que llegaras a ti, simplemente porque no estabas mirando con ojos de discernimiento. Déjame darte un ejemplo práctico. Has estado cuestionando la honestidad de alguien en tu vida. No tienes pruebas sólidas, solo esa inquietud persistente. Y entonces, sin buscarlo, te encuentras con alguien que conoce a esa persona de otro contexto. En la conversación casual, esa persona menciona algo que confirma exactamente lo que tu espíritu sospechaba. No fue un encuentro que tú planificaste. No fue información que tú investigaste. Simplemente sucedió. Excepto que no sucedió por casualidad. Fue Dios conectando puntos, usando a alguien más como mensajero de verdad, para validar lo que Él ya te había estado mostrando internamente. La pregunta no es si estas coincidencias están sucediendo constantemente. La pregunta es si estás prestando suficiente atención para reconocerlas cuando llegan. Porque Dios no va a enviarte un correo certificado con revelación divina en el sobre. Él va a usar la conversación en el almuerzo. Él va a usar el mensaje de texto que recibiste a las 3 de la mañana. Él va a usar el encuentro casual en el supermercado. Y si estás tan enfocado en lo obvio que pierdes lo sutil, te perderás la mayoría de lo que Dios está tratando de mostrarte. Entonces, aquí está lo que necesitas hacer. Cuando información sobre alguien llega a ti de formas inesperadas, no la descartes como chisme o coincidencia sin sentido. Pregúntate, ¿por qué estoy escuchando esto ahora? ¿Qué es lo que Dios me está confirmando? Porque frecuentemente estas coincidencias no te dan información nueva. Te dan confirmación de algo que ya sabías en tu espíritu, pero que tu mente se resistía a aceptar. Y cuando recibes confirmación externa de revelación interna, ya no tienes excusa para seguir dándole el beneficio de la duda a alguien que Dios ya te mostró que es falso. Lo cual nos prepara para enfrentar una quinta manifestación que es quizás la más dolorosa, porque involucra no solo revelación, sino también pérdida. Porque cuando Dios está decidido a protegerte de la falsedad, Él no solo te muestra quién es falso, Él remueve activamente a esas personas de tu vida, y la forma en que lo hace revela su amor incluso cuando el proceso duele profundamente. La quinta forma en que Dios revela la falsedad es permitiendo que las máscaras caigan en momentos de crisis donde la persona no puede mantener la actuación. No son exposiciones planificadas, son implosiones espontáneas donde la presión de las circunstancias exprime la verdad que estaba escondida bajo capas de pretensión. La persona que siempre pareció tan controlada de repente explota con palabras que revelan lo que realmente piensa. La persona que siempre pareció tan comprometida de repente desaparece cuando más la necesitas. La persona que siempre pareció tan leal de repente te traiciona de una forma tan obvia que ya no puedes ignorarlo. Y aunque el momento duele, es precisamente ese dolor el que finalmente te libera de una ilusión que te estaba destruyendo lentamente. Aquí está la revelación profunda. Dios no causa la crisis, pero Él usa la crisis para revelar carácter. Porque cualquiera puede parecer noble cuando todo está bien. Cualquiera puede proyectar espiritualidad cuando no hay presión. Cualquiera puede simular amor cuando no cuesta nada. Pero cuando las circunstancias se vuelven difíciles, cuando la presión aumenta, cuando hay algo que perder o algo que ganar, ahí es donde el verdadero carácter emerge. Y Dios, en su sabiduría perfecta,
permite que estas situaciones de alta presión surjan porque sabe que es la única forma en que finalmente verás lo que Él ya te había estado mostrando de 1000 maneras más sutiles. Piensa en cómo Jesús manejó a Judas. Él sabía desde el principio que Judas lo traicionaría, pero no lo expuso públicamente, no lo echó del grupo. No le dijo a los otros discípulos, «Cuidado con este». En cambio, permitió que Judas permaneciera en posición hasta que su propio carácter lo expusiera en el momento designado, lo cual nos enseña algo incómodo. Dios frecuentemente permite que personas falsas permanezcan en nuestra vida más tiempo del que quisiéramos, no porque no le importa, sino porque Él sabe que necesitamos ver la revelación completa antes de estar listos para soltar la relación. Cuando finalmente la máscara cae, sucede algo interesante. Todas las señales previas que ignoraste de repente tienen sentido. Esa inquietud persistente, ahora entiendes por qué la sentías. Esos patrones contradictorios, ahora ves el hilo conductor que los unía. Esos sueños perturbadores, ahora reconoces que eran advertencias literales. Esas coincidencias que trajeron información, ahora ves que eran piezas de un rompecabezas más grande. Lo cual significa que Dios nunca te mostró solo una cosa, te mostró todo, pero en una secuencia diseñada para prepararte gradualmente para la verdad completa. Y esto es crucial. Cuando la máscara finalmente cae, tu responsabilidad no es restaurar la ilusión. No es buscar explicaciones que justifiquen el comportamiento. No es darle otra oportunidad a alguien que Dios mismo acaba de exponer. Tu responsabilidad es honrar la revelación. Es decir, gracias Señor por mostrarme la verdad antes de que el daño fuera peor. Es establecer límites firmes con alguien que ya probó ser no confiable. Porque cuando Dios te muestra quién es alguien realmente, creerle a Dios no es falta de misericordia. Es sabiduría básica. El problema es que muchos creyentes, incluso después de ver la máscara caer, intentan recoger los pedazos y reconstruir la relación exactamente como era antes. Lo cual es como ver una serpiente quitarse la piel, confirmar que efectivamente es una serpiente venenosa, y aún así decidir acariciarla esperando que no muerda. Porque la exposición no fue un accidente que necesita ser reparado, fue una revelación que necesita ser respetada. Cuando Dios permite que veas quién es realmente alguien, Él espera que ajustes tu nivel de confianza en consecuencia, no que pretendas que nunca viste lo que acabas de ver. Déjame ser más específico sobre cómo se ve esto. La persona que siempre habló de lealtad te abandona en tu momento más vulnerable, y de repente todo cobra sentido. Todas las veces que su apoyo era condicional, todas las veces que su presencia era estratégica, todas las veces que su ayuda venía con expectativas ocultas. La máscara cayó y reveló que la relación nunca fue lo que pensabas que era, lo cual es doloroso, pero liberador. Porque vivir en una ilusión cómoda es más peligroso que enfrentar una verdad incómoda. O piensa en esto. La persona que siempre criticó el chisme de repente es atrapada difundiendo mentiras sobre ti. Y esa exposición revela que toda su postura de santidad era performativa, diseñada para crear una imagen que no coincidía con el corazón. La crisis no creó la falsedad, simplemente la reveló. Porque el carácter no se forma en la crisis, se revela en la crisis. Lo que ves cuando la presión aumenta es lo que siempre estuvo ahí, solo que ahora ya no puede esconderse detrás de palabras bien escogidas y comportamiento calculado. Y aquí está lo que hace esto tan poderoso. Una vez que ves a alguien sin la máscara, nunca puedes ver la máscara de la misma manera. Es como esos dibujos de ilusión óptica. Una vez que ves la imagen oculta, no puedes dejar de verla. De la misma forma, una vez que Dios te muestra quién es realmente alguien,
Todos sus intentos futuros de reconstruir la imagen falsa serán transparentes para ti. Verás la manipulación detrás de las disculpas. Verás el cálculo detrás de la amabilidad. Verás la agenda detrás de los actos de servicio. Porque tus ojos fueron abiertos, y lo que se ve no puede dejar de verse. Entonces, si estás en medio de una crisis ahora mismo, donde alguien cercano está mostrando un lado de sí mismo que nunca habías visto antes, entiende que Dios está usando este momento para tu beneficio. No está siendo cruel, está siendo protector. Está permitiendo que veas ahora lo que eventualmente verías de todas formas, pero en un tiempo donde el daño potencial es menor que si lo descubrieras años después, con más inversión emocional, más historia compartida, más que perder. La revelación en crisis es misericordia disfrazada de dolor, lo cual nos lleva a una sexta manifestación que es quizás la más sobrenatural de todas, porque involucra no tu percepción, sino la percepción colectiva de múltiples personas que Dios usa como testigos confirmadores de lo que Él ya te mostró individualmente. La sexta forma en que Dios revela la falsedad es a través de advertencias convergentes de múltiples fuentes que no están coordinadas entre sí, pero que dicen esencialmente lo mismo. No es una persona con agenda personal advirtiendo sobre alguien. Son 3, 4, 5 personas diferentes, en diferentes contextos, sin conocerse entre ellas, todas expresando preocupación sobre la misma persona. Y la característica distintiva de estas advertencias es su consistencia. Aunque usan palabras diferentes, todas apuntan a los mismos patrones de comportamiento, las mismas banderas rojas, los mismos problemas de carácter. Aquí está la teología detrás de esta manifestación. Dios establece verdad por boca de 2 o 3 testigos. Él no te deja solo con tu discernimiento personal cuando el asunto es crítico. Él levanta voces múltiples que confirman lo que Él ya te mostró internamente, para que no tengas que dudar si es tu imaginación o revelación genuina. Porque cuando 3 personas no relacionadas te dicen lo mismo sobre alguien, y lo que dicen coincide con lo que tu espíritu ya sospechaba, ya no es opinión, es confirmación divina multiplicada. El problema es que muchos creyentes descartan estas advertencias como chisme o gente negativa, porque tienen lealtad mal ubicada hacia la persona siendo expuesta. Escuchan la primera advertencia y piensan, están celosos. Escuchan la segunda y piensan, están juzgando. Escuchan la tercera y piensan, todos se pusieron de acuerdo para atacar a esta persona, lo cual es una racionalización conveniente que ignora algo crítico. Si múltiples personas que no se conocen entre sí identifican los mismos problemas, el problema no está en los que advierten, está en la persona sobre quien advierten. Piensa en cómo opera esto prácticamente. Alguien en tu iglesia te menciona casualmente que tiene inquietud sobre cierta persona. Días después, alguien en tu trabajo que no conoce a nadie de tu iglesia expresa preocupación sobre esa misma persona por razones similares. Semanas después, un familiar que no está en ninguno de esos círculos hace un comentario que refleja las mismas observaciones. Esa convergencia no es coincidencia. Es Dios usando múltiples voces para decirte lo mismo que tu espíritu ya sabía, pero tu lealtad se resistía a aceptar. Y esto es crítico. Estas advertencias frecuentemente vienen de personas que no tienen nada que ganar al advertirte. No están compitiendo por tu amistad. No tienen conflicto personal con la persona en cuestión. Simplemente ven algo que te están señalando porque les importas, lo cual hace que sus advertencias sean aún más confiables. No están motivadas por envidia ni rivalidad, sino por genuina preocupación por tu bienestar. Y cuando descartas advertencias que vienen de corazones puros, estás básicamente diciéndole a Dios,
No me importa cuántas voces levantes. Voy a creer lo que quiero creer. Déjame ser directo sobre algo. Si la mayoría de personas en tu vida tiene problema con alguien específico en tu círculo, pero tú sigues defendiendo a esa persona contra toda evidencia, el problema no es que todos los demás estén ciegos, es que tú estás cegado. Porque Dios no va a levantar un coro de advertencias para entretenerse. Él lo hace porque te ama demasiado como para dejarte en una relación tóxica sin darte múltiples oportunidades de ver la verdad y actuar en consecuencia. Aquí está lo que hace estas advertencias convergentes tan poderosas. Cada persona ve un ángulo diferente de la misma falsedad. Uno ve cómo la persona manipula conversaciones. Otro ve cómo la persona usa a otros para su beneficio. Otro ve cómo la persona cambia de personalidad según la audiencia. Y cuando juntas todas esas observaciones, obtienes un retrato tridimensional de quién es realmente esa persona. Algo que nunca verías si solo tuvieras tu perspectiva limitada. Porque Dios usa la comunidad no solo para confort, sino también para corrección, no solo para ánimo, sino también para advertencia. Y esto es fascinante. Frecuentemente, estas advertencias vienen en progresión. Primera advertencia, suave. Segunda advertencia, más directa. Tercera advertencia, urgente. Dios está escalando el volumen porque tu tiempo para actuar se está acabando. Porque cuando Dios levanta múltiples voces en secuencia creciente, no es redundancia, es intensificación. Él está diciendo, te mostré sutilmente, te mostré claramente, ahora te estoy gritando. Por favor, presta atención antes de que sea demasiado tarde. El costo de ignorar advertencias convergentes es devastador. Porque cuando finalmente la traición sucede, cuando finalmente la falsedad explota en tu cara, todas esas personas que te advirtieron tendrán razón de decir, te lo dijimos. Y lo peor no será que te lo dijeron, será que tenían razón y que pudiste evitar el daño si hubieras escuchado cuando Dios levantó múltiples voces para protegerte. Esa es una de las lecciones más caras que alguien puede aprender. El costo de ignorar advertencias divinas multiplicadas. Entonces, pregúntate ahora mismo, ¿hay alguien en tu vida sobre quien has escuchado advertencias múltiples de fuentes diferentes? ¿Has racionalizado esas advertencias como negatividad o envidia? ¿O estás dispuesto a considerar que Dios está usando esas voces para confirmar lo que Él ya te mostró de otras formas? Porque cuando múltiples personas no relacionadas te dicen lo mismo, y lo que dicen resuena con tu discernimiento interno, rechazar esas advertencias no es fe, es necedad. Es preferir la ilusión cómoda sobre la verdad liberadora, lo cual nos conecta con la séptima y final manifestación, la más radical de todas, porque no solo revela falsedad, sino que también activa juicio divino sobre ella. Porque hay un punto donde Dios deja de simplemente mostrarte la verdad y empieza a actuar directamente para remover la falsedad de tu vida, con o sin tu cooperación. La séptima forma en que Dios revela la falsedad es a través de consecuencias visibles que caen sobre la persona falsa, demostrando públicamente lo que Él te había estado mostrando privadamente. No es venganza que tú buscas, es justicia que Dios ejecuta. La persona que te traicionó comienza a perder credibilidad ante otros. La persona que mintió sobre ti es expuesta con sus propias palabras. La persona que conspiró en secreto es descubierta en formas que no puedes fabricar ni manipular. Y la característica distintiva de estas consecuencias es que son proporcionadas. El castigo coincide exactamente con el crimen, revelando que hay una mano divina orquestando la justicia. Aquí está la revelación profunda. Dios no necesita que tú pelees tus batallas contra la falsedad. Él pelea por ti cuando tú te mantienes en integridad. Porque cuando alguien te traiciona,
Tu responsabilidad no es destruir su reputación, es mantener la tuya intacta. No es exponer sus mentiras, es vivir en tu verdad. No es buscar venganza, es confiar en que el Dios que te mostró su falsedad también sabe cómo manejar las consecuencias de esa falsedad. Y cuando tú te mantienes en el camino alto, Dios se encarga del camino bajo. Piensa en lo que le pasó a Amán. Conspiró para destruir a Mardoqueo. Construyó una horca específicamente para colgarlo. Manipuló al rey con mentiras elaboradas. Pero en el momento crítico, todo se revirtió. La horca que preparó para otro terminó siendo su propia ejecución. El honor que quería robar fue dado a quien él despreciaba. La posición que abusó fue quitada completamente. Y todo esto sucedió no porque Mardoqueo peleara, sucedió porque Dios peleó por él. Porque cuando Dios decide exponer falsedad, Él no necesita tu ayuda. Él necesita tu paciencia. Lo que hace estas consecuencias tan poderosas es su timing perfecto. No llegan demasiado temprano cuando todavía podrías dudar. No llegan demasiado tarde cuando ya el daño es irreversible. Llegan exactamente cuando necesitas ver confirmación visible de que Dios vio todo, registró todo y está manejando todo. Porque las consecuencias divinas no son solo castigo, son testimonio. Son Dios diciendo públicamente, lo que te mostré en privado era verdad, y aquí está la prueba para que nunca dudes de mi capacidad para revelarte lo que necesitas saber. Y esto es crítico. Estas consecuencias frecuentemente vienen de formas que tú nunca pudiste orquestar. La persona es expuesta por alguien que tú no conoces. La verdad sale a la luz a través de circunstancias que tú no controlaste. La justicia llega de ángulos que tú nunca consideraste, lo cual prueba que no fue tu manipulación, fue intervención divina. Porque cuando Dios ejecuta juicio, Él lo hace de formas que claramente llevan su firma, para que nadie pueda atribuirle el crédito a estrategia humana. Déjame ser específico sobre cómo se ve esto. La persona que difundió mentiras sobre ti, de repente es atrapada en mentiras mucho peores sobre otros. Y su credibilidad colapsa no porque tú la atacaste, sino porque su propio patrón de deshonestidad finalmente la alcanzó. O la persona que conspiró para quitarte una oportunidad, pierde una oportunidad aún mayor de formas que nadie esperaba. O la persona que traicionó tu confianza es traicionada por alguien en quien ella confiaba, experimentando exactamente lo que te hizo a ti. Estas reversiones no son karma, son consecuencias ordenadas divinamente que demuestran que Dios realmente está viendo y realmente está actuando. El problema es que muchos creyentes no pueden esperar que Dios actúe. Quieren justicia inmediata. Quieren vindicación instantánea. Quieren ver caer a la persona falsa ahora mismo. Y cuando Dios no actúa en su cronograma, ellos toman el asunto en sus propias manos, difundiendo chisme, buscando aliados, construyendo casos contra la persona, lo cual es exactamente lo que el enemigo quiere. Porque cuando tú peleas tus propias batallas carnalmente, pierdes la oportunidad de ver a Dios pelear por ti sobrenaturalmente. Y terminas ensuciando tu propio testimonio mientras intentas limpiar el de alguien más. Aquí está la promesa que necesitas agarrar. Cuando Dios te muestra falsedad, Él también asume la responsabilidad de manejar esa falsedad. Tu trabajo es obedecer lo que Él te mostró, establecer límites, proteger tu paz, mantener tu integridad. Su trabajo es ejecutar justicia, en su tiempo, a su manera, con sus métodos que siempre son mejores que los tuyos. Porque el Dios que te reveló el problema no necesita que tú resuelvas el problema. Él solo necesita que confíes mientras Él lo resuelve. Y esto es fascinante. Cuando finalmente ves las consecuencias caer sobre la persona que te traicionó,
Tu respuesta revela el estado de tu corazón. Si sientes satisfacción vengativa, todavía estás operando en carne. Si sientes tristeza por la caída de alguien que pudo haber escogido diferente, estás operando en espíritu. Porque el propósito de ver consecuencias divinas no es darte material para celebrar la destrucción de alguien. Es darte confirmación de que Dios sí ve, sí registra, sí actúa. Y esa confirmación debe producir no arrogancia, sino humildad. Humildad de reconocer que si Dios no te hubiera mostrado la falsedad, tú también podrías estar cayendo en consecuencias similares. Entonces, si estás esperando ver justicia sobre alguien que te traicionó, espera en Dios y no en estrategias humanas. Porque cuando Dios expone falsedad, lo hace de formas que dejan claro que fue Él y no tú. Y esa exposición divina siempre es más completa, más efectiva y más redentora que cualquier cosa que tú pudieras fabricar con tus propias manos. Confía en el proceso, confía en el Dios que te reveló la verdad, y confía en que el mismo Dios que te mostró quién es falso también sabe perfectamente cómo manejar las consecuencias de esa falsedad. Has llegado hasta el final de este mensaje, y eso dice algo poderoso sobre ti. La mayoría de personas no tiene la capacidad de atención ni el hambre espiritual para procesar revelación de este nivel. Pero tú sí. Tú te quedaste porque en algún lugar profundo de tu espíritu reconociste verdad. Reconociste que lo que acabas de escuchar no es teoría, es realidad vivida. Es confirmación de cosas que has estado experimentando, pero que no sabías cómo nombrar. Si estás aquí ahora mismo, es porque Dios te está preparando para un nivel de discernimiento que va a cambiar completamente cómo navegas tus relaciones. Él te está abriendo los ojos no para que vivas en paranoia, sino para que vivas en protección. No para que desconfíes de todos, sino para que confíes sabiamente. Porque hay una diferencia enorme entre ser ingenuo y ser misericordioso. La ingenuidad ignora señales claras y llama a eso fe. La misericordia ve las señales claramente, pero responde con gracia mientras establece límites saludables. Ahora quiero que hagas algo. Quiero que comentes exactamente estas palabras. Dios me abrió los ojos y ahora veo. Y cuando lo escribas, quiero que expliques brevemente por qué te quedaste hasta el final. ¿Qué fue lo que resonó contigo? ¿Qué verdad confirmó algo que ya estabas experimentando? Porque cuando declaras públicamente lo que Dios te reveló privadamente, algo se activa en el reino espiritual. Tu fe se fortalece, tu discernimiento se afila, y le estás diciendo al enemigo que ya no eres presa fácil de engaño. Pero no te detengas ahí. Comparte este mensaje. Envíaselo a alguien que sabes que está luchando con relaciones falsas. Compártelo en tus redes sociales. Porque lo que acabas de recibir no es solo para ti, es para tu círculo completo. Hay gente en tu vida que está siendo destruida por falsedad que no puede identificar, y este mensaje podría ser exactamente lo que Dios usa para abrirles los ojos antes de que sea demasiado tarde. Y aquí está algo crítico que necesitas entender. YouTube está activamente limitando el alcance de contenido de fe como este. La plataforma no quiere que mensajes que confrontan, que desafían, que exponen verdades incómodas, lleguen a las masas. Quieren mantenernos entretenidos, pero no transformados. Quieren que consumamos contenido superficial, pero no revelación profunda. Y por eso necesito que tú pelees conmigo en esto. Dale like a este video ahora mismo. No mañana. No cuando termines de leer los comentarios. Ahora. Porque cada like le dice al algoritmo, este contenido es valioso, y lo empuja a más personas que lo necesitan. Suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho, porque esta no es solo información, es guerra espiritual. Y en guerra
Necesitas estar conectado con fuentes que te dan inteligencia constante sobre cómo opera el enemigo. Pero hay algo más poderoso que puedes hacer ahora mismo. ¿Ves ese botón del corazón que está justo debajo del video, al lado del botón de compartir? Ese es el botón de Super Gracias. Cuando lo presionas, no solo estás apoyando este ministerio financieramente, estás declarando en el reino espiritual que la palabra de Dios no será silenciada. Estás diciendo con tu acción que el mensaje de verdad, discernimiento y protección espiritual vale más que el costo de un café. Estás invirtiendo en que este tipo de contenido siga llegando a ti y a miles más que lo necesitan desesperadamente. Cada vez que alguien presiona ese botón de Super Gracias, YouTube se da cuenta de que este contenido tiene valor real. Cada contribución, sin importar el monto, es un voto que dice, queremos más de esto, no menos. Es resistencia espiritual contra un sistema que quiere limitar el alcance del Evangelio y de la verdad bíblica, aplicada a la vida real. Y cuando lo haces, no me estás apoyando solo a mí, estás apoyando el movimiento de Dios para levantar una generación que no puede ser engañada, que no será manipulada, que operará con discernimiento sobrenatural en tiempos de falsedad generalizada. Entonces hazlo ahora. Mientras estás aquí, mientras el mensaje todavía está fresco en tu espíritu, presiona ese botón del corazón. Dale al Super Gracias. Porque cuando tú actúas mientras la unción está presente, ese acto se convierte en semilla que multiplica. No lo pospongas. No digas, tal vez después, porque después rara vez llega. El enemigo es experto en hacer que pospongas acciones que podrían cambiar tu trayectoria espiritual. Y mientras lo haces, quiero orar por ti. Quiero bendecir tu vida en este momento, porque sé que lo que acabas de recibir no fue casualidad. Fue cita divina. Dios te trajo a este mensaje porque te ama demasiado como para dejarte ciego en una generación de engaño masivo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bendigo a cada persona que llegó hasta este punto. Oro para que todo lo que escucharon no solo entre a sus oídos, sino que penetre hasta lo más profundo de su espíritu. Que estas verdades se graben en su mente y corazón de tal forma que nunca las olviden. Que cada vez que enfrenten una relación cuestionable, estas palabras resuenen en su interior como campana de alarma. Que el discernimiento que activaste en ellos a través de este mensaje se multiplique, se afine, se vuelva tan agudo que puedan detectar falsedad desde kilómetros de distancia. Dales sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar. Dales valor para establecer límites aunque otros los critiquen. Dales paz en medio de las decisiones difíciles que tendrán que tomar cuando apliquen estas verdades. Y sobre todo, Señor, protégelos. Cubre sus vidas con tu sangre preciosa. Que ninguna arma forjada contra ellos prospere. Que todo complot del enemigo sea expuesto antes de que cause daño. Que cada máscara que necesite caer, caiga en tu tiempo perfecto. Y que ellos salgan de cada prueba más fuertes, más sabios, más cercanos a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga. Amén.